Hola, hola, nuevamente nos encontramos en tu podcast Esperanza para hoy. Te damos una cordial bienvenida, gracias por tu sintonía, gracias por vernos estos videos, compartirlos. Estamos en la creencia número 5 de fundamentos de nuestra fe. En la grabación número 2, justamente, si escuchaste la grabación número 1, pues es la continuación. Ahora vamos a seguir aprendiendo, compartiendo acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Y queremos quiero dar la bienvenida, como siempre, a amigos, hermanos, hermano Sergio. Gracias por la Gracias por estar invitación. aquí, por compartirnos, hermano Pastor Ismael. Gracias, También un gusto estar acá. Sí, siempre es bueno entre más de dos, ¿verdad? Compartir cada uno lo que Dios le da. Entonces ellos están siempre dispuestos y seguimos aprendiendo. Te pedimos que te quedes ahí los siguientes minutos y vamos a hacer una oración. Pastor Ismael, si nos guía, por favor. Vamos a orar. Señor y Padre, damos gracias porque usted nos da su palabra y de ella aprendemos todo lo que es necesario para nuestra salvación. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y quisiéramos invitarle a Él, pueda dirigirnos en este estudio. Lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén, Padre. Amén. Muy bien. Vamos en esta plática, tocar el punto, ¿quién es el Espíritu Santo? En la plática anterior, Sergio nos comentaba que no es una energía, que no es una fuerza. Así es. Hay varias citas bíblicas que nos dicen que el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Es quien estuvo, recordando un poquito, quien estuvo activo desde la creación, en todos eventos específicos, estuvo el Espíritu Santo activo. Y antes de empezar así a hablar quién es el Espíritu Santo, hermanos, quería preguntarles o saber su opinión, porque algunas gentes tienen o malentendido que a veces la manifestación del Espíritu Santo se ve en caerse, en hablar en otras lenguas. ¿Ustedes qué piensan acerca de los lugares donde personas dicen, o puede ser de algunas iglesias, que se manifiesta el Espíritu Santo a través de esas formas, ¿no? Compartirán conmigo que esto sucedió en la iglesia alrededor de unos 100 años, que se introdujo estas cosas dentro de la iglesia, y que ahora, para decir que esa persona tiene el Espíritu Santo, bueno, tiene que hablar en otras lenguas, supuestamente angelicales, tiene que caerse cuando se ora por ellas, ¿verdad? O que se imponen las manos y que dicen, bueno, esta persona está llena del Espíritu Santo cuando se levantan después de la caída. Pero quisiera saber su opinión, Pastor Ismael, hermano Sergio. Realmente, ahora con esto que vamos a decir, no estamos juzgando, pero ¿será una manifestación del Espíritu Santo esas cosas dentro de alguna iglesia? Bueno, el Espíritu Santo, él se adecua al contexto, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo en un momento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, lo vemos cuando se iba a construir los utensilios para el tabernáculo y le fue dado, ¿cierto?, del Espíritu a estas personas que se involucraron en la construcción y ellos, gracias a esto, pudieron hacer un buen trabajo. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos que ellos reciben el Espíritu Santo y hablan en lenguas, pero hay que entender que muchos judíos venían de diferentes naciones a congregarse para una fiesta allí en Jerusalén y el Espíritu Santo dio esta habilidad a estas personas para que pudieran alcanzar a esos que venían de otras partes, ¿cierto? Y de hecho fue eso lo que llamó la atención de ellos, porque dicen, ¿cómo podemos entenderles? Están hablando en nuestra propia lengua, ¿cierto? Y venían ellos de diferentes partes. Eran como idiomas. Así es. Entonces no es que el Espíritu Santo actúe de una forma errática, rara, ¿cierto? Él siempre que actúa es con un propósito especial, ¿cierto?
y este propósito está muy relacionado a la obra de Dios, a hacer alguna misión o una obra, ¿cierto? Cumplir con un objetivo que está relacionado, ¿cierto? Con Dios, con los objetivos de Dios, así es. Sí, porque uno no puede negar que sea realmente, ¿no? Pero podemos ver también a través de la Escritura que las personas que tienen Espíritu Santo se ven los frutos, ¿verdad? Dice en Gálatas que el fruto del Espíritu, ahí viene todo lo que describe la persona que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Uno no puede negar que sea ahí, que se manifiesta el Espíritu Santo, pero habría que ver cuáles son los frutos de aquellas personas, ¿no? Sí, hay esta diferencia, ¿no? El Espíritu Santo da la capacidad a las personas de hacer cosas que pues no pudieran hacer sin Él. Y esto es importante, son estos talentos. Pero la obra más importante, como lo acaba de mencionar usted, no son estas capacidades, son los frutos del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo cumple esas dos funciones. Él capacita para hacer ciertas tareas, pero también el Espíritu Santo transforma el corazón y pone allí cierto, el fruto del Espíritu, que pues son esas cualidades de las que usted El está Espíritu hablando. Santo. Sí, pues nosotros podemos ver que, cómo podemos ver la manifestación del Espíritu en los seres humanos, ¿no? Pues vimos en los frutos del Espíritu en Gálatas capítulo 5, en el verso del 21 en adelante, donde dice que pues los frutos del Espíritu son paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y el más importante, dominio propio. O sea, hay que saber cuando el dominio propio, o sea, cómo poder saber cuando el Espíritu de Dios está gobernando al ser humano, porque tiene que mostrar esos frutos de que son del Espíritu Santo, ¿no? Ujú. Igual vamos ahora hablando acerca de cuando hablan en lenguas, ¿no? Dice que cuando hablaban en lenguas tenía que haber un intérprete, ¿sí? Cuando usted va, por decir, a un hospital aquí en Estados Unidos y a usted le preguntan si habla inglés y usted le dice que no, ¿qué le ponen a usted ahí? Un Un traductor. intérprete, un traductor, ¿para qué? Para poder entender. Entonces hoy día podemos ver esa distorsión en algunos líderes religiosos que se sueltan hablando en varias palabras que no, que el espectador o el oyente no entiende lo que se está diciendo. Entonces, Sí, ¿qué dice la Escritura? Esa persona debe de callar así es. y no calla. Ahora, ¿por qué no debe de callar? Porque no hay un intérprete que esté interpretando lo que esa persona está hablando, ¿no? Y es bueno que usted haga esta mención, bueno, de esta pregunta que nos hizo, ¿no? Porque yo creo que en parte está relacionado con lo que estamos hablando, ¿no? De quién es el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo lo vemos como una fuerza activa, ¿cierto? Este, como energía o algo así. Entonces probablemente lo vamos a relacionar con esos efectos, ¿cierto? De lo que vemos que ocurre en ciertos lugares. Pero si lo consideramos una persona, parte de la deidad, entonces nuestro concepto de él es distinto, porque si es una persona, pues obviamente Dios no se va a comportar de una forma errática, ¿cierto? El Espíritu Santo es prácticamente un representante de Cristo, ¿cierto? Del trabajo de Cristo. Y pues si ustedes revisan la actividad de Jesús aquí en la tierra, no era para nada fuera de lógica, ¿cierto? Jesús, de la forma que actuaba, era con poder, hacía milagros y todo, pero todo era hecho como con cordura, cabía dentro del contexto, ¿cierto? O sea, no estaba Jesús haciendo cosas sin sentido, como muchas veces se le atribuyen cosas al Espíritu Santo. Sí. Así es. Sí, y esa modalidad empezó no hace mucho, o sea, antes no se miraba eso en las iglesias, ¿no? Por eso vemos nosotros que solamente una persona puede hacer estos puntos. El Espíritu contiende, Ujú. enseña, Sí, convence, dirige los asuntos de la iglesia y ayuda a interceder. O así sea, es. todos esos puntos son importantes, ¿no? Que nosotros los conozcamos, porque el Espíritu contiende cuando estamos en situaciones difíciles, como por decir aquí nosotros leemos
En Romanos 8:26, dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Dice, además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y luego dice el 27, el que sondea los corazones conoce la intención del Espíritu e intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Se fijan cómo aquí se nombran los tres? Está Cristo, está Dios y está el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, vemos que el trabajo del Espíritu Santo, a mí no me puede convencer alguna fuerza, una energía, una ¿no? energía, No te ¿no? puede, tiene que A ser mí lo que me convence es alguien que me hable al oído, o sea, y el Espíritu te habla al oído, te habla a tu conciencia, te por medio de la redarguye, conciencia. te hace que tú pienses, que reflexiones, ¿no? Sí, se entristece también, ¿cierto? Sí, claro. Pues, y una fuerza pues no se entristece, ¿no? Sí. Entonces podemos ver claramente que actúa como persona, inspira, santifica. Esas actividades no pueden ser realizadas por un mero poder, una influencia, un atributo de Dios. Solamente una persona puede llevarlas a cabo. Así es. Y por lo que leíste, hermano Sergio, es como, por ejemplo, cuando uno ora, no llega directamente así la oración porque el Espíritu nos ayuda para lo que queremos orar, llevarlo al Padre, ¿verdad? Sí, así es. O sea, el Espíritu Santo es el que nos ayuda como... Oh, fíjese, porque el Espíritu escudriña los corazones y Él sabe realmente lo que nosotros queremos lo que necesitamos, pero no sabemos expresarlo. Y Él transforma. ¿Sí? Entonces el Espíritu es el que transforma y el que cambia, el que Él sabe la intención de nuestro corazón, lo que queremos decirle a Dios, ¿sí? Lo que nosotros le queremos expresar a Dios, pero no lo sabemos decir porque no tenemos esa habilidad como otras personas que tienen una habilidad de orar. Y hay personas que somos un poco tímidos en orar, no tenemos mucha fluidez de palabra, ¿no? Pero el Espíritu es el que interviene, Él interviene y mejora esa oración, la hace que llegue a Dios de la manera que tu corazón lo quería expresar, ¿no? Entonces sabemos que es una persona, sí. Y ahora es importante pues también destacar que no solamente es una persona, es Dios, ¿cierto? Sí, Es Dios mismo. Y hay textos, ¿cierto?, que aclaran esto. Pedro le dijo a Ananías y Zafira, ahí en Hechos 5, 3 y 4, al mentirle al Espíritu Santo, no has mentido a los hombres, sino a Dios, ¿cierto? Entonces se refirió Pedro al Espíritu Santo como Dios mismo. Y pues no son los únicos textos que hay donde se habla, ¿cierto?, del Espíritu Santo como Dios, ¿cierto? Las expresiones, el amor del Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, revela que el amor y la santidad son parte de su naturaleza, al igual que son parte de la naturaleza de Dios, ¿cierto? Entonces vemos muchas indicaciones en los versículos de la Biblia donde se muestra el Espíritu Santo como Dios, ¿no? Entonces, pastor, por ejemplo, ¿qué nos puede compartir cuando dice que Jesús definió el pecado imperdonable como la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es como negar cuando uno siente... Sí, o sea, obviamente el que convence de pecado, el que guía al arrepentimiento es el Espíritu de Dios, ¿cierto? En el momento que uno le rechaza, pues blasfemando. No hay cómo él pueda hacer esa obra, ¿cierto? Entonces prácticamente esto es, cualquier persona que vaya en contra del Espíritu, que se cierre a la influencia del Espíritu, que no quiera pues que el Espíritu obre en él, pues prácticamente no hay forma en que Dios pueda crear en él pues salvación, ¿cierto? Salvarlo, cambiar el corazón, porque esa persona se cierra al Espíritu. ¿Cómo podemos ver nosotros cómo el mismo Dios y el mismo Jesús y el mismo Espíritu, o sea, respetan esa libertad, el libre albedrío, ¿no? Sí. O sea, eso es lo que pasa, que el Espíritu te habla, se te presenta a querer convencerte de pecado y decirte esto que estás haciendo está mal, pero
¿Cuántas veces te invita a reflexionar y tú no? O sea, el Espíritu Santo puede utilizar a otras personas para que te hablen a ti y te traten de explicar la situación y tú aún así dices tú, no quiero, no Y a, quiero. sí, y a veces quiere uno hasta controlarlo, ¿no? Recuerdo esta experiencia donde las personas fueron con Moisés, los ancianos, ¿cierto? Y recibieron el Espíritu de Dios y parece ser que algunos de ellos no llegaron a la reunión, sino que se quedaron en el campamento y en el campamento empezaron pues a tener también esa manifestación del Espíritu y Josué se indigna y dice, pues Moisés, ¿cómo es posible que pues ellos no vinieron aquí y recibieron el Espíritu allá? ¿Cierto? Y Moisés le dijo, pues, ¿cómo quisiera yo que todo el pueblo recibiera el Espíritu? ¿Cierto? Entonces a veces uno quiere como controlar lo que el Espíritu quiere hacer, pero pues el Espíritu obra independientemente a nosotros, ¿no? Él tiene sus formas. Pedro mismo se llevó sorpresas cuando Cornelio recibió el Espíritu Santo. Ahí fue donde Pedro dice, pues qué bárbaro, ¿no? Si estas personas que son gentiles, no son como nosotros judíos, está recibiendo el Espíritu, pues quiere decir que Dios la está aceptando, Dios no hace excepción de personas. Entonces el Espíritu muchas veces actúa de manera que es contraria a lo que nosotros podemos pensar, ¿cierto? Nos sorprende muchas veces la forma en que él se mueve, Opera, en que ¿cierto? se mueve. Así ¿Y es. cómo podemos ver que el Espíritu es el que te da vida? Miren lo que dice Romanos capítulo 8, verso 2, dice, mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, el Espíritu Santo es el que fue enviado para liberarnos de la muerte y de la esclavitud del pecado, porque Él es el que nos convence y quiere enseñarnos a que tengamos una nueva vida. Así es. Él quiere darnos una nueva vida, una nueva oportunidad de vivir, una nueva oportunidad de conocer una vida diferente a la que conocemos cuando no le conocemos. Y Él nos quiere, pues, preparar, ¿no? Para poder vivir esa vida eterna. Sí, y si algo para confirmar también de que el Espíritu Santo es verdaderamente Dios, pues el Espíritu Santo es omnipotente, como una Así cualidad es. también de Dios, ¿verdad? Es omnipresente Está en también, todas partes. está en todas partes. Es omnisciente también, el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. Entonces todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu. Jesús lo puso en el mismo nivel, ¿cierto? De Él y el Padre. Allí en Mateo 28, los versículos 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los puso al mismo nivel, ¿cierto? Pues dando a entender que es Dios, ¿cierto? Sí. Vemos aquí las obras de Dios también están asociadas con el Espíritu Santo, tanto la creación como la resurrección requirieron su actividad. Miren lo que dice Eliú declaró, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Ve? Entonces, ¿quién no quiere vida? Cuando el Espíritu te está ofreciendo vida, es ese mismo Dios que te ofrece vida. ¿Ves? Y Él no se complace en que, como dice la Escritura, no se complace en que nadie muera, sino que todos lleguen al arrepentimiento y al conocimiento de Dios. Así es. Y únicamente pueden llegar al conocimiento de Dios por medio del Espíritu. Así es. Ujú. Sí, el apóstol Pablo proclamó, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Lo dice Romanos 8:11, ¿verdad? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que está en ustedes. Así es. O sea, qué tremendo, ¿no? El poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, únicamente un Dios personal y omnipresente, no una influencia impersonal o ni un ser creado, podría realizar el milagro de atraer al Cristo divino, de traer al Cristo divino a un individuo, ¿verdad? O sea, no se podía, como usted compartía hace un momento.
El Espíritu hizo que Jesús, el único Dios hombre, estuviese universalmente presente en la vida de todos los que estuvieron dispuestos a recibirlo. Así Él es. está presente en todos aquellos que Y estén una de las cosas dispuestos que a al recibir. Espíritu no le podemos ver, pero como le explicó Jesús a Nicodemo, ¿no? El que no naciera de agua y del Espíritu no puede heredar el reino de Dios. Entonces, Nicodemo dice, hey, pero ¿cómo? Entonces Jesús le hace un análisis ahí, ¿no? Y le muestra cómo el Espíritu no lo puedes ver, pero le puso el ejemplo de los árboles, ¿no? Que se movían, pero no podía ver El viento. El viento. pero ¿qué podía ver? El efecto. Igual, nosotros podemos ver el efecto del Espíritu obrando en el ser humano, ¿no? Así es. O sea, y podemos ver también el tipo de espíritu que está gobernando al ser humano, ¿no? Porque ahí puedes tú ver los frutos de cada espíritu, cada ¿no? espíritu. El espíritu de la carne y el espíritu de Dios, ¿no? Entonces hemos aprendido que es una persona y hemos aprendido persona. que es Dios, ¿no? Y yo creo que es importante que si es una persona y es Dios, pues hay que tratarlos como tal. Como tal. Así es. Amén. Bien, gracias, pastor. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a seguir continuando con este tema. Muchas gracias. Dale like, compártelo y tus comentarios son bienvenidos. Gracias, con permiso. Que Dios te bendiga. Muy bien.